Sí, de una vez, por favor. ¿Listo? Ok. Pues bienvenidos a otro episodio más de Cómo hacer dinero en México. El día de hoy tenemos a un gran invitado que justo fue recomendación de René Cosillo. Tenemos a Moisés. Mucho gusto, Moisés. Gracias por la invitación. Justo nos estaba comentando René el programa pasado que él es una persona que tiene mucha experiencia. Yo la verdad no conozco su background, pero pues justo este programa es para hacerlo y que ustedes también lo hagan y a través de su experiencia y de sus vivencias podamos aprender cómo hacer dinero. Moisés, pues, ¿cómo estás primero que nada? Con mucho ánimo y de estar aquí con ustedes y de compartir un poquito de los conocimientos. No, hombre, qué gusto, muchas gracias por venir. Lo que le decía a René la vez pasada es que tenía que traerle café y no le traje café, a ti tampoco te traje café, pero si gustas, aquí tengo como un litro. No te agobies, no te agobies, Está gracias. hirviendo, ¿verdad? Te parece chimenea, pero pues bueno. Moisés, ¿quién eres? Bueno, pues de alguna otra manera, algo que me ha definido en mi carrera profesional en específico es que uno de los mantras, como dicen por ahí, de un servidor es apoyar y promover el emprendimiento. Entonces, desde que me gradué ya hace algunos años, un poco más de 25 años, me he dedicado a generar procesos de incubación, de aceleración, mentalidad emprendedora, de tal manera que llevamos a los chavos, chicos o chicas, desde que tienen, y no tan chavos también, desde que tienen una idea hasta que pasan el gran valle de la muerte que le llamamos, que es el proceso ya de aventarse y abrir la organización, después ese viaje de los primeros miles de pesos que llegan a los millones de pesos y posteriormente ya que pasan a los millones de dólares. Todo ese camino, todo ese journey es muy padre de alguna u otra manera ver cómo se desarrollan, saber que es posible hacerlo y que hay mecanismos para poder apoyar en cada una de estas vertientes. Moisés, durante esta experiencia que has tenido trabajando con estas personas, ¿tú qué dirías que es como el factor diferenciador que hace a una persona que su proyecto triunfe y que eso se traslade en tener dinero? Porque, pues a veces, por ejemplo, yo he tenido algunos emprendimientos que pues me ha ido muy mal, entonces me he puesto a estudiar a diferentes personas y digo, ¿qué es como el factor común entre todos ellos en el que yo puedo trabajar para que sí o sí mi proyecto salga adelante y pueda así generar dinero? ¿Cuál dirías que es ese factor que tú encuentras en las personas? Acabas de tocar un punto muy importante, acabas de hablar del fracaso. En promedio, en América Latina, según los estudios, los emprendedores de éxito quebramos 3.8 empresas antes de encontrar la buena. Sí. Entonces, cuando llegan con nosotros, decimos, bueno, vamos quebrando la primera. Y es de chiste y de no, porque si son 3.8, bueno, hay que bajarla a 2.6, 2.7. Pero algo muy importante que es la diferencia, en los estudios de emprendimiento ha habido diferentes búsquedas de las razones, como tú comentas. Y algunas de ellas se pensó en su momento que eran los rasgos de personalidad. Oye, si tienes más liderazgo, si tienes una mejor dicción, si puedes tener mejores presentaciones, tienes de alguna otra manera más probabilidad de tener éxito. La realidad es que los ejercicios de investigación no han sido concluyentes y lo que se requiere para hacer la diferencia se basa mucho en las habilidades blandas. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, el tener una mentalidad emprendedora. No importa que fracases, sino cómo te levantas del fracaso, cómo desarrollas el proceso. Por ejemplo, se dice que la intención es el mejor predictor del comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que tiene la intención de emprender es más probable que emprenda que alguien que no la tiene. Entonces, para poder tener una buena intención, no falta solo que tú digas, ay, bueno, es bueno emprender. También importa lo que piensan los demás. Oye, tu familia, ¿está a favor o en contra? ¿No? ¿Lo promueve o, como la mayoría de los mexicanos, en promedio el 80% de las empresas truenan los primeros 2 años? Entonces, pues estamos en una cultura de a veces, te lo dije con cuidado, que no era por ahí. Sin embargo, uno busca ese 20% y uno tiene que saber sobreponerse a ese 20%. Y la última, que es fundamental en la intención, es qué tanto te sientes capaz de hacerlo. Si tú como emprendedor no te sientes capaz o emprendedora de hacer las cosas, es muy poco probable que lo lleves a cabo. De tal manera que no importa que no sepas hacerlo, lo importante es que sepas quién sabe
y cómo esas redes que tú tejes en los procesos te puede consolidar. De tal manera que hay muchas metodologías. Dentro de las metodologías está Lean Startup y todo este proceso en que lo dice, falla rápido, pero falla barato. Aprende. Equivócate, pero aprende rápido y pon los procesos. De tal manera que, un poquito contestando a tu pregunta, tenemos excelentes productos que son pésimos negocios. Y tenemos productos o servicios más o menos que la verdad es que hacen unos negocios geniales. Y no veámoslo aquí en el proceso. Oye, la hamburguesa más rica que te has comido, ¿cuál sería? Y ve una hamburguesa promedio. ¿Y cuál hace más dinero? ¿La hamburguesa promedio o la hamburguesa deliciosa? Y ahí es donde nos damos cuenta que no necesariamente la hamburguesa deliciosa es la que más recursos genera. El hule del McDonald's hace más dinero que Tortas Gaby, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, bueno, de alguna otra manera, uno tiene que ir buscando los modelos de negocio. Entonces, a veces el producto o el servicio no es el problema de los negocios. El problema es el modelo de negocios que eliges para comercializarlo. Y en eso hay que estar, pues, de alguna otra manera muy en contacto. Otro ejemplo que te pongo, un servidor, en lo personal, en algunos de los negocios que iniciaran de venta de productos de fútbol para el mercado de la nostalgia fuera de México. Okay. ¿Sí? Parecía como de chiste, pero cuando yo escogía un producto y decía, este está espantoso, este no me gusta, este no se va a vender, ese se vendía como pan caliente. Entonces, no necesariamente tienes que comercializar los productos que a ti te gustan. Ahora, tienes que conocer a tu mercado, darles los productos que ellas o ellos quieren y entonces hacer el proceso de comercialización. De tal manera que te puedes enamorar no del producto en sí mismo, a lo mejor de una parte del proceso, de los procesos de exportación, de la negociación, y a lo mejor te das cuenta que tú no eres bueno para seleccionar los productos. Y está bien, eso ayuda. No hay problema, sí. Entonces, bueno, si pensamos desde el punto de vista de por qué fallan los negocios fallan porque vendemos cosas que la gente no quiere comprar. Y eso, ¿quién lo toma las decisiones para hacerlo? El emprendedor o la emprendedora. De tal manera que los éxitos y los fracasos empiezan por nosotros mismos. Claro, tenemos una visión como muy alterada de la realidad. A mí me pasó una vez que empecé un negocio de sudaderas y pues la intención era buena, la hacía con unas artesanas y ellas se encargaban de hacer un telar de cintura que era muy común en esa región. El tema fue que era muy costoso ese proceso que hacían y a pesar de que las sudaderas eran muy bonitas, tenía que venderlas a un costo pues muy grande. Entonces ponle que la gente sí quería como tener este sentimiento de, estoy apoyando al talento mexicano, al arte mexicano y a las mujeres indígenas mexicanas, ¿no? Pero el problema fue el precio, ¿no? Y hasta qué punto llega esta intención buena de las personas de querer comprar. Entonces, bajo este contexto, Moisés, ¿tú qué dirías? ¿Cuál es la forma más práctica, útil de empezar a testear los productos? Yo creo que eso es algo que a mí en lo personal yo batallo mucho. O sea, ¿cómo podría yo gastar lo menos posible para probar en el mercado un producto y darme cuenta si la gente realmente lo quiere antes de hacer una gran inversión? ¿Cuál dirías que es como el método, la estructura, el procedimiento para hacer eso? Bueno, hay muchos esquemas y muchos procesos, pero voy a ponerte algún ejemplo de los procesos de incubación y aceleración que llegan con nosotros. Me acuerdo mucho de un emprendedor en específico que quería poner un negocio de comida saludable. Y a pesar de que llevó todos los procesos y la metodología con nosotros, no nos hizo tanto caso. Y entonces llega un día y nos dice, oye, Moy, ¿sabes qué? Ya puse mi cocina, ya tengo el local, ya puse mi cocina, ya invertí. En ese entonces era como $500,000 en toda la instalación y todo ese proceso. Ok, dije, bueno, pues no siguió un poquito las indicaciones, lo que le dijimos, esta parte, está muy bien. Como a los 2, 3 meses, me dice, ¿sabes qué, Moy? Ya nos dimos cuenta y el mercado no está preparado para ello. En ese entonces, ya tiene algunos añitos de eso. Entonces, pues ya lo vamos a cerrar, vamos a vender la cocina, la estoy rematando y todo este proceso. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de invertir en la cocina y en lugar de invertir en el local y todo este proceso, al inicio, primero, se hubiera arreglado con
alguna cocina que existiera actualmente para que les hiciera los platillos y sus productos. Si en lugar de comprar una motocicleta, se hubiera arreglado con algún chofer para poder entregar los procesos. En lugar de contratar un nutriólogo de tiempo completo, hubiera contratado un nutriólogo solamente para el desarrollo de unos primeros menús en esta parte. Cuando estamos iniciando un negocio, el objetivo no es ganar dinero. Y parece intuitivo, ¿no? El objetivo es validar tu mercado. Entonces, en las primeras etapas, lo que quieres validar es que la gente quiere comprar al precio que lo quieres ofrecer. Y muy probablemente con cada producto que vendas, incluso no solamente no ganes, incluso hasta pierdes un poquito por vivir la experiencia. Pero no haces toda la inversión completa. Entonces, ofreces el producto. Oye, sí, a lo mejor con cada producto que vendes no ganas nada, ¿no? Porque estás subsidiando tu trabajo, el proceso, no estás comprando todavía en volumen, todavía no tienes la cocina, todavía no tienes toda esa parte, tienes que pagar todo eso y obviamente te van a cobrar un sobreprecio. Pero lo que estás haciendo es comprobando que la gente realmente quiere tu producto y está dispuesto a pagar por él el precio que tú definas. Entonces, en esa medida, cuando llega a un cierto nivel de ventas, entonces ya puedo pasar al siguiente nivel y ya puedo hacer la siguiente inversión. Y así sucesivamente, en el proceso le llamamos, ¿no?, el Product Market Fit, el que el mercado y el producto realmente hagan fit y empieza a hacer negocios. Cuando empiezas a ver que empieza a funcionar, entonces empiezas a hacer las inversiones. Y conforme vas haciendo las inversiones, entonces bajas el costo promedio y empiezas ya a operar de manera satisfactoria. Se dice que un negocio no es tal hasta que uno ya no tiene que estar ahí para que eso funcione. Si tú tienes que estar ahí, todavía es autoempleo, lo cual es muy loable y está muy bien porque estás ganando dinero, pero no es un negocio porque depende de ti. Entonces, tú eres empleado de ti mismo. Sí. Para que sea negocio, tienes que hacer que tú ya no tengas que estar ahí y que eso funcione igual. Pero para eso se necesita un nivel de profesionalización diferente. Entonces, la búsqueda de un modelo de negocio replicable y escalable, pues requiere varios factores: tecnología, validaciones, procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde uno decide hasta dónde quiere llegar. Y eso es uno de los grandes problemas en México. En México, si vemos las estadísticas de los últimos 20 años, el volumen de las micro, pequeñas y medianas empresas en porcentaje se ha permanecido por los últimos 20, 30 años. ¿Qué quiere decir? Que las micros siguen micro, que las pequeñas siguen pequeñas y las medianas siguen medianas. Y un momento en que ya no crecen. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque deciden llegar hasta ahí porque no quieren replicar el modelo. En parte de la curiosidad de un servidor dije, bueno, pues esto hay que estudiarlo, ¿no? Hay que ver. Entonces, pues hice una investigación sobre eso por varios años. De eso es ahí una historia larga, pero la voy a hacer muy corta. Okay. Las conclusiones del estudio fue que la gente no está dispuesta a crecer. O sea, les dices, oye, ¿quieres crecer? Y dicen que sí. Pero ya que hay que invertirle, ponerle, ya no tanto. Okay. Porque no están dispuestos a pagar las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del crecimiento? Las consecuencias son que no quiero poner en riesgo mi patrimonio, que no quiero volver a invitar. Sí puedo trabajar más, sí puedo delegar y hasta cierto punto, pero poner en riesgo mi estabilidad financiera, eso ya no. Ya cuando llegas a un nivel de ingresos, que ya te sientes cómodo, que ya puedes pagar las cuentas, que ya más o menos te da, entonces ya no le quieres mover. Y ese es el gran problema que tenemos a veces en México, esa visión. Por ejemplo, cuando llegan con nosotros y nos dicen, oye, quiero poner un negocio en Querétaro. Está padrísimo. Para validar está genial. ¿Y por qué nada más Querétaro? Que nazca en Querétaro, que sea Querétaro, ¿no? Pero que se venda en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, que vaya a Estados Unidos, que vaya a Latinoamérica. O ¿dónde está la expansión? No, nada más en Querétaro. Bueno, ¿y por qué? No nos ponemos esas metas. Entonces, al final del día, cuando estamos viendo todos estos procesos de validación, ¿cuál es la mejor forma de validar? Estar consciente que es un proceso de validación, que el objetivo no es ganar dinero y que una vez que encuentras que el mercado acepta tu producto, ahora sí, vas a la siguiente etapa, haces inversión, vuelves a validar que eso funciona y así sucesivamente hasta ir a donde está tu límite. ¿Y el límite quién lo pone? Nosotros. Entonces nosotros decimos hasta aquí.
¿Por qué? No me preguntes, porque a veces se puede crecer mucho más, pero así nos quedamos. Entonces, ahí está esta parte. Cuando platicamos con algunos emprendedores tecnológicos queretanos que la están haciendo muy bien, y que han ido a diferentes aceleradoras en el mundo y todo eso, le digo, oye, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tú sí has podido crecer de esa manera y los demás no? Es por la exposición a los ecosistemas y que te das cuenta de que los que logran tener ese proceso no son gente del otro mundo, es gente común y corriente, normal, como tú y como yo, simplemente que no se ponen las barreras, que se quita esas barreras y que busca el cómo hacerlo. Esas barreras, dices, de comodidad, por ejemplo, ya llegué a un nivel en el que estoy ganando una buena cantidad de dinero, logré, al parecer, lo que quería en mi negocio, que era tener pues, un ingreso constante. Tú dices, esa barrera sería como la adversión a no sufrir el riesgo de poner en juego tu patrimonio. De volver a perderlo todo. Imagínate, para cada quien es diferente. Imagínate, hoy ya ganas 20,000 pesos, querías 20,000. Otro ganó, otro 50, otro 100, cada quien diferente. Oye, ¿por qué no te vas a 200, a 300, a 500? ¿No? Oye, voy a poner en riesgo los 20 que ya tuve. Y hay gente que dice, pues no los voy a poner en riesgo. Ya llegué a eso y ahí voy a estar de manera constante. Y bueno, pues esos son los grandes riesgos y por eso fracasan tantos negocios después de 2 años, porque te acostumbras a ese ingreso, algo pasa en el mercado, no evolucionaste, te quedaste ahí, pues entonces tienes un problema después cuando por alguna razón, y muchas veces son factores externos que no tienen que ver con el negocio, pues bajan las ventas y tienes que cerrar. Una parte que creo que es a veces un poco descuidada para la gente que pues no está envuelta en este mundo del emprendimiento es la cuestión de cómo puede empezar alguien que no tiene absolutamente nada para empezar. O sea, yo estoy pensando en mi sujeto, una persona que está en la universidad, que tiene que pues, trabajar de medio tiempo para justo pagarse sus gastos de transporte, de comida, pero dice, a ver, en este espacio en mi día del estudio, entre el estudio y el trabajo, me quedan 3 horas para poder hacer algo. ¿Tú qué dirías que es la opción o cuál diría que es la forma de empezar un progreso para hacer un negocio él mismo? ¿Cuál sería tu idea? Yo te preguntaría, ¿para poner un negocio necesitas dinero? Pues no. ¿No? ¿Y para hacerlo crecer? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí o qué? Okay, Entonces, no sé. pues ahí está el no y el sí, ¿no? Ahí hay una parte importante. Sí. Y más importante aún, ¿ese dinero tiene que ser tuyo? No. Pues ahí está. Entonces, para los buenos proyectos, obviamente se necesitan dinero, pero va a llegar el dinero de fuera si es que lo sabes vender. El problema que tenemos es algunos mitos del emprendedor. Primero, ¿qué es el emprendedor solitario? A ver, el emprendedor necesita un equipo, no lo puede hacer solo. Necesita gente que le ayude. Obviamente, el que todo lo voy a conseguir con mis ingresos o con la misma empresa, eso es muy lento para crecer. Sí. Necesitas abrirte y conseguir fuentes externas, pero no queremos compartir, no queremos compartir nuestro negocio, nos da miedo. Por ahí hay algo que le llamamos smart money o dinero inteligente. Y esto es conseguir dinero a los demás, pero que realmente aporte. Entonces, no se trata de ir y buscar un inversionista y que se quede con un 10, 20, 30% de participación de la empresa y ya no. Es conseguir un inversionista que sí pueda darle el 10, el 15, el 20% de participación, pero que te ayude en tu proceso de crecimiento, que te ayude a vender, que te abra puertas que tú no puedes abrir. Eso es dinero inteligente. Entonces, sí hay que buscar recursos externos, que es importante romper esa barrera para buscarlos, pero de gente que te pueda aportar a tu negocio, que pueda hacerlo crecer. Entonces, bueno, ese es el gran reto de los emprendedores. Normalmente empezamos sin nada cuando estamos en las primeras ocasiones, pero es cómo me voy haciendo los recursos y cómo puedo sumar. Pero ojo, hay que tener cuidado, porque el recibir dinero que no es smart money, y que, al contrario, lo único que tengo es una persona que me está exigiendo un retorno de inversión muy alto y que no lo puedo llegar a pagar, pues lo que hace es lo contrario, me truena mi negocio. Entonces, hay que tomarse el tiempo, hay que ser inteligente. El dinero es como las medicinas. Si tomas de más, te truena. Si tomas de menos, no te sirve para nada. Sí, entonces, tú tienes que hacer un cálculo de cuántos recursos necesitas para la siguiente etapa y a cambio de qué. Y para eso le tienes que dedicar
tiempo al análisis. Entonces, primero haces un proceso de validación, ves que el mercado lo acepta y una vez que el mercado lo acepta, entonces ya puedes desarrollar. Otro mito que tenemos es que tienes que ser experto en el producto o servicio que vas a vender. No es cierto. Lo que sí tienes que tener es y conocer a los expertos que estén cerca de ti, ¿no? Pero el que vende la mejor hamburguesa no necesariamente fue el mejor chef, ¿no? Entonces, pero sí puedes contratar al mejor chef para que te haga una hamburguesa y que te dé la receta y que la puedas comercializar. Entonces, hay muchos mitos del emprendedor que tenemos que ir rompiendo cuando estamos haciendo los negocios que nos dan mucha confianza y complementar. Me acuerdo de otra empresa, hay algunos nombres, ¿no? que no podemos compartir, pero que eran como el chiste, ¿no? El colombiano, el mexicano y el alemán. Y así era literal. Okay. Uno de ellos muy bueno en programación, otro muy bueno en ventas y otro muy bueno en logística. Y habría una empresa que hoy en México la está rompiendo, ¿no? Y que va súper bien y que ya pasa a millones de dólares, ¿no? Claro, se habían metido en ese negocio, no lo conocían, pero con sus habilidades y con sus relaciones fueron consolidando su parte de trabajo para poder estar en el mercado mexicano. Y bueno, pues hoy en día ya son una empresa reconocida que todo el mundo dice, no, pues sí. Oye, ¿sabían? ¿Eran expertos en un momento? No. El chiste es ponerte metas, hacer un proceso de validación y llegar a ello. Me encantó ahorita justo lo que comentabas. Primero es un proceso de validación y ya que estés seguro de que este producto lo quiere y lo demanda el mercado, ahora sí vete a buscar pues el dinero para echar adelante tu proyecto. Pero justo sobre eso tengo una pregunta. ¿Tú crees que esto del emprendedor solo nunca es buena idea? Yo también tengo ese problema. Soy muy celoso de mis proyectos y pues no los quiero compartir. Me gusta hacerme de que no, yo lo puedo todo. Yo traigo aquí la parte legal, traigo aquí la parte del marketing, traigo aquí la parte de todo. Pues entonces, hasta ahorita que lo mencionas, me estoy cuestionando si eso es lo óptimo o si en algún caso en particular puede llegar a funcionar. Bajo tu experiencia, ¿qué has visto sobre este tema? Hay un profesor muy reconocido en Canadá, Alex Bruton se llama, que tiene toda una investigación y llega a la conclusión de que las ideas apestan. Se oye muy feo, pero tiene mucho sentido. Y tú ves el número de ideas que llegan a ser exitosas y es el 0.0005% de todas las ideas que se generan. Lo que se te está ocurriendo a ti, hay otros 20 y tantos, 30, que se le está ocurriendo al mismo tiempo. Sí. Y que lo van a intentar hacer. Y si le sumas a ChatGPT también ya se le ocurrió, ¿no? Entonces ya lo tiene ahí listo para armarlo y te saca el modelo de negocios, plan de negocios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es quién está dispuesto a hacerlo. Entonces, la idea es importante, más o menos. El timing, el momento. Por ejemplo, Airbnb nace en una recesión en Estados Unidos, en donde prueba en una época en donde la gente necesitaba un ingreso adicional que podías aceptar un extraño en tu casa. Híjole, un gran proceso de validación. Sí. Y ya que lo hicieron, rompieron en ese proceso y demostraron. ¿Y qué tiene Airbnb? Cero fierros, no tienen ningún edificio, no tiene nada, pero es quien ofrece más habitaciones. Entonces, cuando tú estás en estos procesos de la idea, lo peor que puedes hacer es no compartirla, porque entonces no vas a encontrar socios, porque entonces no vas a encontrar dinero. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que alguien más la escuche y todos tenemos la capacidad de hacerlo. Veamos los negocios de comida o de alimentos. Oye, ¿cuántos no tienen la capacidad de hacer panadería? Pero no todos lo hacen. Y los que los hacen, no es tan fácil sobrevivir y tienes que tener un diferenciador claro y te va a costar trabajo permanecer en el mercado. Entonces, las ideas son importantes, son valiosas desde una perspectiva muy general, pero no valen nada. Es como a veces les digo a los emprendedores y en algunos cursos que me toca impartir o conferencias, es como aquella persona que pasa al lado de una plaza comercial. Ese espacio, ahí debería haber este negocio. Y pasa 3 o 4 meses después, te lo dije, ahí está el negocio. Yo sabía que ese negocio iba a pegar ahí. Sí, pero nunca lo puso. Nunca tomó la decisión
Entonces, podrá ser muy bueno para identificar oportunidades de negocios, pero si nunca haces nada con ello, De nada te sirve. no sirve para nada. Lo mismo pasa con las ideas. Podrá ser el experto wow de generación de ideas, pero si no las usas para nada, De nada te sirve. no pasa nada. Oye, Moisés, ¿y dónde puede, por ejemplo, en mi ambiente, pues somos pues, abogados, ¿no? Entonces, el tema del emprendimiento, pues no es muy común que lo estés viendo, si no es desde una perspectiva legal. La pregunta que te quiero hacer es sobre cómo podría encontrar yo a estos potenciales socios de los que me hablas. Por ejemplo, en mi entorno, pues te digo, no se habla de emprendimiento, entonces no hay como esta perspectiva. Pero, ¿dónde podría yo ir a buscar, por ejemplo, una persona que esté interesada en una idea de emprendimiento que tengo yo? ¿Cuáles son los lugares más comunes en los que puedo encontrar a estas personas? Déjame te reto tu statement, porque como eres abogado, tú eres prácticamente tu emprendimiento. Sí. Entonces, tu imagen, tu despacho y todo eso va a hacer que seas emprendedor Sí. de alguna u otra manera. Entonces, están súper inmersos en el mundo de emprendimiento. Tienen que crear marca personal, tienen que hacer desarrollos tecnológicos y más ahorita con toda la tecnología ya que está sacando, pues, todos los análisis y todos estos procesos, pues cada vez más se va a tener que emprender desde esa perspectiva. Sí, en esta área, claro. En esa área. Entonces yo diría, bueno, de entrada, esa parte es muy importante. Pero regresando a la pregunta, recuérdame, la pregunta era... ¿Dónde puedo encontrar socios para que inviertan y que aporten, que sean socios? Pues, como Le tú llamamos comentabas? nosotros ecosistemas de emprendimiento. Aquí en Querétaro, por ejemplo, estamos formando un distrito de innovación que le llamamos Distrito CRO. Y lo que buscamos es que sea un espacio en donde convivan investigadores, donde convivan de alguna otra manera personas que están en empleos de alto impacto, que quiero decir, en corporativos con mucho conocimiento, en donde se busca la innovación y todo este proceso, pero que también haya tanto iniciativas del gobierno como fondos de capital que quieran invertir. Y entonces, cuando pones esto en la mesa y haces que colisionen la iniciativa privada, los emprendedores, los corporativos, los centros de investigación, las universidades, y todo eso, se crea magia. Entonces, tú te tienes que ir al entorno en donde esto te dé. Por ejemplo, las capacidades queretanas. Trabajamos mucho en sustentabilidad agroalimentaria, trabajamos en toda la parte de manufactura del futuro y trabajamos también en todo lo de tecnologías digitales. Entonces, si tú estás en esta área, puedes convivir en varios lados. Hay coworkings, hay programas de apoyo del gobierno, hay programas de las universidades, está Bloque, que también está en el proceso, está aquí mismo CEJUVE. Entonces, todo este ecosistema hace que te impulse para ello. Por ejemplo, en Austin, cada año hay un festival que se llama South by Southwest. Es el festival de emprendimiento más grande del mundo. Van 80, 90 mil personas al festival de emprendimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Llegas y vas con una temática. Por ejemplo, oye, yo soy de industrias creativas y hago gaming. Ah, ok. Hay toda una comunidad de gaming que se junta a nivel mundial y que vas y convives con ellos, platicas con ellos, hay momentos para conectar. Y a la buena sales con 2, 3 socios y con oportunidades de negocios globales para poder ampliarlo. Entonces, tú tienes que crearte esos espacios. Oye, no puedo ir a Austin. En Ciudad de México tenemos N Expo, la Expo agroalimentaria, tenemos la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, tenemos Expo, lo que quieras, joya, moda, etcétera, etcétera. Y ahí se aglutinan todo el sector. Y entonces te vas empapando de todos estos procesos. ¿Qué es lo que necesitas? Ampliar tu red, ir a donde están, ver qué se está haciendo, cuáles son, en qué ligas quieres jugar. Es como el fútbol, tienes la Liga MX, pero tienes la Champions y tienes otro. Oye, ¿en qué liga quieres estar? Sí, claro. Entonces, si por ejemplo estás de programación, en industrias creativas, para estar en Pixar y todos estos procesos. Oye, ¿en dónde está? Pues un buen grupo está en Guadalajara, otro está en Michoacán, otro está en Miami, otro está en Canadá, que es el más fuerte de todos. Oye, pues si quiero estar en el top, pues a lo mejor me voy a Canadá.
y me voy de alguna otra manera a conocer esta parte. Ahora, eso no quiere decir que me quede allá, Ujú. sino conozco, veo, y ya sea que me establezca allá o que me venga a Querétaro y que desde aquí esté haciendo negocios para el mundo. Pero tienes que estar en contacto con los ecosistemas. No te puedes quedar solamente en tu entorno. Yo lo que les recomendaría a las y los que nos están escuchando es, oye, ¿cuál es tu sector? ¿Cuál es tu negocio? Vean la feria más importante nacional o internacional. Vayan y abran la mente y vean cómo pueden hacer negocios en su giro sector en particular. Hombre, qué interesante justo lo que nos comentas. Yo, respecto a esto de los abogados, me dejaste pensando. Todos cuando salimos de la carrera ya vamos, ¿no? Con esta idea de, a ver, voy a poner mi despacho, ¿no? Voy a poner mi propio despacho y yo solito voy aquí a hacer el mandamás. Pero pues pasa que en la carrera no nos forman acerca del emprendimiento, ni siquiera pues nos dan una idea de cuánto debe de cobrar. Los profes cuando les preguntas, profesor, ¿y cuánto se cobra acerca de este amparo, ¿no? Por ejemplo, no te quieren decir, o sea, es algo como muy tabú el tema del dinero. Incluso ya estás hasta trabajando, es difícil llegar a eso, tienes que ser de mucha confianza del abogado. Entonces, esto creo que deriva en que no tenemos ninguna idea de cómo tenemos que ir a emprender. Justo yo traigo, o sea, ahorita que me lo comentas, me lo hiciste ver, traigo esta idea de que pues, el mundo del abogado no es de emprendimiento, es un mundo muy serio, muy mecánico. Pero aprovechando que estás aquí, Moisés, ¿tú qué consejo le darías al abogado que recién se va titulando y pues quiere emprender su propio despacho? ¿Cuál sería el proceso que un emprendedor tendría que hacer si es un abogado? Lo que decimos en emprendimiento es, primero identifica qué problema quieres resolver. Porque no te enamores de la solución, decimos en emprendimiento. Enamórate del problema. Y entonces la solución va a venir de diferentes tipos. Ejemplo, oye, yo quiero ser un abogado que solucione el problema de las personas que meten a los toritos en la noche, ¿no? Sí, Y sí. yo me quiero especializar en ese proceso específico. Ajá. Bueno, hay muchas maneras. Puede ser tú que estés allí y que los que estén recibiendo vayan llegando, pero hoy en día un emprendedor, ¿no? En Ciudad de México, un grupo de emprendedores y emprendedoras, lo que hizo es por medio de inteligencia artificial, lo hacen todo en página web, te generan un amparo vía virtual, lo agarran el proceso en automático y ya ni siquiera tiene que haber una persona, para a lo mejor un gestor ahí nada más, Sí. para todos los que van llegando, y todo es automático y todo es en línea, ¿no? En el proceso, y no tienes que hacer Sí. ninguna parte en ese proceso, obviamente todo de manera Pues, legal, claro, ¿no? claro, claro, Bajo claro. la ley y Sí, toda esta sí, parte. sí. Entonces, cuando tú identificas qué problema quieres resolver y vas utilizando la tecnología, utilizando el conocimiento, vas a tener N posibilidad de soluciones y tienes que elegir la que desde tu perspectiva es la mejor para el mercado que quieres atender, porque cada mercado es diferente. Claro. Entonces, pues mi recomendación es, al contrario, que nos quitemos esa parte de, oye, es que yo no soy emprendedor. No, considérense emprendedoras y emprendedores, vean en dónde quieren estar, ¿no? Para generarlo. ¿Y por qué hablo? Que véanse como emprendedor, porque me pueden decir, oye, Moy, pero, a ver, yo no quiero poner mi despacho. Yo quiero trabajar para una organización. Dentro de las organizaciones también podemos ser emprendedores. Se llama intraemprendimiento. Podemos proponer proyectos, ver hacia dónde queremos estar, cómo puedo ir subiendo de tal manera que vaya yo generando proyectos de valor para las organizaciones en las que trabajo. O también puedo ser emprendedor público si es que me quiero meter al gobierno o a todo este proceso. Entonces es cambiar. A ver, ser emprendedor, y la definición, hay varias definiciones, pero la que está hoy generalmente aceptada es aquel que identifica oportunidades y toma acción para que éstas se resuelvan, creando valor, ¿no? Y impacto positivo en la comunidad. Entonces, pues eso aplica no nada más para hacer negocios, y eso es importante. Entonces, la mentalidad emprendedora la deberíamos tener todas y todos, no nada más unos cuantos. Ahora, luego me dicen por ahí, ¿qué es lo que pasa con los que no tenemos esa mentalidad en nuestro proceso? No, bueno, también es muy válido y las organizaciones necesitan personas y colaboraciones dentro de ellos. Pero si tú te cambias el chip y estás de emprendedor, pues lo que vas a buscar es salirte de la caja, hacer cosas diferentes, buscar nuevas soluciones, arriesgarte, ¿no? Y cruzar ese techo imaginario que luego nos ponemos y no queremos cruzar. Claro, Moisés. Este,
Como pues último punto, yo quiero profundizar respecto a esto que me pareció algo que me va a ayudar por lo personal muchísimo y pues espero que también a la gente que nos está viendo sobre el proceso para emprender tú mismo. Es decir, probar un producto, no pensando en generar dinero, sino validándolo al mercado. Quiero profundizar en eso. ¿Cuándo? Y yo sé que la respuesta es pues cuando haga dinero, ¿no? Ahí te das cuenta que funciona, pero ¿tú qué dirías que son los indicadores de que es algo que puede llegar a tener potencial? Suponiendo una persona que crea un producto, digamos un té, y quiere venderlo al mercado, ¿cuándo es el momento en el que tú dirías, este es el momento en el que tienes que dar el siguiente paso a invertirle ya buen dinero porque parece que es un negocio rentable? Bueno, de entrada, tienes que tener cierto volumen de ingresos como para ya pasar al siguiente nivel. Cuando ya no puedes hacer tú todo, eso es un muy buen indicador. Hoy estoy vendiendo mi té y ya no me da para irlo a dejar, para prepararlo, para ponerlo, y ya tengo que empezar a contratar personas, etcétera, etcétera. Y dices, no, bueno, pues ya tengo que entrar al siguiente nivel. Claro, hay que hacer un estudio financiero, ¿no? En esa parte. Lo peor que podemos hacer en un proceso de evaluación es entrar con un precio erróneo. ¿Qué quiero decir? Un precio muy bajo, muy subsidiado, que cuando... El gran problema, por ejemplo, de cuando estamos en la informalidad, es que cuando queremos ser formales, subsidiamos tantas cosas que no podemos mantener el mismo precio. ¿Y qué crees? Cuando cambiamos el precio y lo subimos, ya no me acepta el mismo mercado, ya tengo que cambiar de segmento de mercado. Y cuando cambio el segmento de mercado, ya cambio de modelo de negocio. Entonces, cuando estoy probando, tengo que poner el precio objetivo que yo quiero poner. Entonces, cuando ya estoy viendo que ya no puedo yo solo, que ya estoy teniendo tracción, que ya empiezo a generar dinero suficiente, dices, oye, imagínate, ¿no? Hoy ya gano 8,000 pesos. Pero contratar a una persona y rentar un local me salen 10. Entonces, pues sonaría absurdo hacerlo. Sí, pero es para que pases al siguiente nivel de validación, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no va a seguir siendo negocio. Entonces, aventarte cuando ya empieza a tener esa atracción, cuando ya no empieza a ser tú suficiente, cuando ya necesita otro tipo de cosas, hay que dar el paso, ya lo tuviste. ¿Qué es lo que nos pasa? Que a veces ahí nos quedamos. Oye, pues ya están 8, 10 mil pesos ganando, ya yo hago todo, pues ya lo dejo, ahí no damos el siguiente paso. Entonces, es la invitación para lo que viene. Recuerden, es igual de complicado dar todo el esfuerzo para abrir un negocio que es de alguna otra manera limitado a uno escalable. Claro. Me cuesta lo mismo de tiempo invertirle. Entonces, pues mejor agreguen innovación, agreguen tecnología para que sea más escalable. Les va a costar lo mismo de trabajo. Nada más la diferencia, ¿no? Es que pues van a tener que pensar un poquito más y que no van a depender solamente de sus manos, sino que van a depender de otros elementos importantes. Entonces, mi consejo, aviéntense, no se queden con la duda. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera puesto este negocio? Pónganlo, piensen lo más, hagan el moonshot, tírenle lo más alto posible. Oye, que no llegaste, bueno, a lo mejor quedaste un poquito abajo, pero si es lo más alto que le querías tirar, entonces vas por buen camino. Claro. Entonces, tírale lo más alto que puedas y no tienes que ser experto en eso. Busca a la gente que es experta, acércate de la gente, tus redes son los más importantes y eso es lo que te va a sacar adelante. Acercarse a la gente que aporta, como en esos ecosistemas que tú dices, y gente que te aporte, ¿cierto? Claro, y por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos en Querétaro. Está el IKE, el Instituto Queretano de Emprendimiento e Innovación. Está la CEJUVE, que tiene programas para emprendedores. Está el Tecnológico de Monterrey, que tiene programas para apoyo. Está la UAC, que tiene programas para apoyo a emprendedores. Está Bloque, que tiene muchos partes con la Secretaría de Económica, Desarrollo Económico y la Secretaría de Innovación. Vaya, Querétaro, tenemos tesoros muy bien escondidos. Por ejemplo, tenemos 56 centros de investigación, 4,000 investigadores, 1,000 SNIs en el estado. Hay mucho para hacer. No se diga lo que está crecimiento en la industria, todos los corporativos que están llegando. Entonces, pues, busca ayuda, ¿no? Acércate con los que saben y trata de socializar tu modelo de negocio. Nosotros cuando empezamos todos estos procesos de generación de empresas, sabemos que vas a iniciar con la idea A
y vas a terminar con la J Claro. o Z. Nada que ver con lo que Si no empezaste. cambias, quiere decir que no le hiciste caso al mercado. Entonces tienes que estar cambiando constantemente y a lo mejor terminas con un producto o servicio que ni siquiera pensaste que eso iba a ser tu negocio. Siempre y cuando estés enamorado del problema que quieres resolver y no de la solución. Correcto. No, pues creo que ese es un excelente cierre, Moisés. Te agradezco mucho estar aquí. Créeme que me llevo muchos aprendizajes de todo lo que me dices. Espero en un futuro ahí atrapar una de tus clases en Con todo alguno de gusto. tus podcasts para ahí meterme de oyente. Y pues, ¿qué razón tenía René de invitarte? La verdad, muchas gracias por venir. Te agradezco tu tiempo y pues eres bienvenido cuando gustes regresar aquí al programa. No, te lo agradezco mucho y hago una invitación a todas y a todos que den el siguiente paso, que emprendan, que se animen, no se queden con las ganas y bueno, pues en lo que podamos apoyar, estamos ahí para servirles. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Ahí está. Listo.